Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escucharte. Muy buenos días para todas y todos los que nos escuchan a través de las ondas electromagnéticas en la UD 90.4 FM. Mi nombre es Daniel González y los estaré acompañando hoy domingo 15 de diciembre en la emisión número 271 de Univertopías, su programa de reflexión social y análisis sobre las coyunturas de la Universidad Distrital. De manera crítica y forjando conciencia, hoy trabajaremos y de las reformas universitarias que la profesora Olga Salcedo nos comparte una última reflexión sobre el Acuerdo 004 de 2024 emitido por el Consejo Académico. Plan de investigación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre paréntesis, Plan Investiga UD, apoyada en el Acuerdo 09 del 2023 del Consejo Superior, Política de Interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital. Continuando, tenemos al profesor Jairo Ruiz en Cómo Vamos UD, abordando el documento del Estatuto General de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas que se aprueba en el Consejo Superior, pero considerando el título número 2, es decir, Gobierno y Participación Democrática, del capítulo 1, Gobierno Universitario, teniendo en cuenta los artículos del 18 al 29. Gobiernos, periodos incompatibles y Consejo Superior Universitario. Finalmente, en Cápsulas para la Memoria, la profesora Olga Castiblanco nos invita a reflexionar en el cómo nos vamos a organizar como comunidad académica para hacer que este nuevo estatuto general ofrezca una posibilidad de transformación y nos siga velando por los intereses de la administración. Pero bueno, para pasar a nuestra primera zona musical, ¿sabían ustedes que existe un pianista, cantante y saxofonista colombiano que en 2016 recibió por parte de la Fundación Cultural Latin Grammy la beca Juan Luis Guerra? Así es, hablamos del cincelejano Jesús Molina, quien desde sus 19 años ya componía grandes piezas de jazz y quien gracias a esta beca pudo cursar sus estudios universitarios de música en Berklee College of Music. Molina es uno de los tantos casos de artistas cuyo reconocimiento se lo debe principalmente al público extranjero, pero hoy quiero que sea él quien los sorprenda con su talento. Los dejo con Night in Tunisia, una pieza musical de jazz inspirada en la del autor Dizzy Gillespie, pero que Molina, con sus influencias de joven, le da una vuelta completamente y nos trae una canción mucho más eufórica. Escuchemos.
somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? En la presente emisión de Univertopías compartiremos una última reflexión en torno al Acuerdo 004 del 30 de septiembre de 2024 del Consejo Académico, por el cual se adopta el Plan General de Investigación, Guión, Creación e Innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, entre paréntesis, Plan Investiga UD 2028. Para tal fin, nos apoyaremos en el Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023 del Consejo Superior, entre comillas, por el cual se adopta la política de interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital, que en su artículo primero estipula adoptar la política de interinstitucionalización e internacionalización en la Universidad Distrital a través de un conjunto de ejes de direccionamiento estratégico articulados a las funciones misionales de formación y docencia, investigación, creación e innovación, y extensión o proyección social, que contribuyen al fortalecimiento de la flexibilidad curricular, a la calidad de los proyectos curriculares y a la formación integral de los estudiantes. Los ejes de direccionamiento estratégico del Acuerdo 009 de 2023 del Consejo Superior son 5, que entre otras cosas, dice el acuerdo, contribuyen al fortalecimiento de la flexibilidad curricular. 1. Internacionalización del currículo. Responsable Comité Institucional de Currículo y Calidad. 2. Múltiples titulaciones. Responsable Comité Institucional de Currículo y Calidad. 3. Plurilingüismo. Responsable Instituto de Lenguas de la Universidad Distrital ILUT. 4. Internacionalización de la investigación, creación e innovación. Este eje debe articularse con los institutos de la Universidad Distrital para el desarrollo de proyectos de alto impacto. Y 5. Movilidad académica para estudiantes, docentes y gestores, denominados así los directivos, funcionarios administrativos y contratistas, que promueven la gestión de la internacionalización de la institución de acuerdo a su rol o el objeto y actividades de su contrato. Artículo 5 del Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023 del Consejo Superior establece: los ejes de direccionamiento estratégico fundamentan un sistema de gestión integral para garantizar su articulación con las funciones misionales, la relación efectiva de la universidad con su comunidad académica, el gobierno, la comunidad bogotana, regional, nacional, el sector empresarial, las instituciones de educación superior, IES, y demás actores de la sociedad en el ámbito local, nacional e internacional, así como la ejecución de las políticas públicas en educación, ciencia, tecnología, arte y cultura. Sobre la gestión y coordinación, el artículo 6 determina: corresponde al Centro de Relaciones Interinstitucionales CERI, o quien haga a sus veces la función de liderar la gestión del macroproceso de direccionamiento estratégico, entre comillas, interinstitucionalización e internacionalización de la universidad, y la coordinación con las demás instancias académicas y administrativas, el desarrollo de los ejes de direccionamiento estratégico de la presente política. El artículo 11 crea el Comité de Relaciones Interinstitucionales CRI como órgano permanente con carácter asesor, con el fin de soportar y agilizar la toma de decisiones institucionales para la gestión de la interinstitucionalización e internacionalización y la articulación de la gestión de la universidad con entidades del ámbito local, nacional e internacional. Este comité estará integrado por el rector, quien lo preside, el vicerrector académico o su delegado, el director del Centro de Investigaciones y Desarrollo Científico o su delegado, el representante de los estudiantes ante el Consejo Superior Universitario, el director del CERI, quien ejercerá la Secretaría Técnica del CRI, el representante de los docentes ante el Consejo Académico y el representante de los egresados ante el Consejo Superior. Y corresponde al Comité de Relaciones Interinstitucionales CRI definir su reglamento interno. Este artículo 19 sobre la reglamentación de los ejes de direccionamiento estratégico es muy importante porque parte de él tiene impacto directo en el Plan Investiga 2028 del Acuerdo 004 del 30 de septiembre de 2024 del Consejo Académico, porque prescribe que la reglamentación de los ejes de direccionamiento estratégico estará a cargo del Consejo Académico para la internacionalización del currículo, múltiples titulaciones y plurilingüismo,
y a la Rectoría y al Comité de Relaciones Interinstitucionales CRI les corresponde reglamentar lo relacionado con la cooperación, la internacionalización de la investigación, creación e innovación, la movilidad académica y la gestión integral. Llama la atención que a la fecha en el Sistema de Información SIGRAL de la Secretaría General de la Universidad Distrital solo se encuentra el acto administrativo que reglamentó la múltiple titulación de pregrados de la Universidad Distrital como estrategia de flexibilidad curricular en cabeza del Consejo Académico mediante el Acuerdo 001 del 25 de junio de 2024, aunque el Consejo Superior Universitario adoptó la múltiple titulación tanto para pregrado como para posgrado, según los acuerdos 011 del 4 de mayo de 2023 y 022 del 13 de diciembre de 2023 que modificó el anterior acuerdo. O sea, en particular, el Consejo Académico aún no ha reglamentado la internacionalización del currículo y el plurilingüismo, y la Rectoría y el Comité de Relaciones Interinstitucionales CRI tampoco han reglamentado lo relacionado con la cooperación, la internacionalización de la investigación, creación e innovación, la movilidad académica y la gestión integral. Dicho esto, es decir, sin ese marco normativo institucional, ¿por qué el Plan Maestro de Investigación, Creación e Innovación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Investiga-UD 2028, del Acuerdo 004 del 30 de septiembre de 2024 del Consejo Académico, entre sus 10 líneas de acción incluye una línea sin que se haya reglamentado el o los ejes estratégicos correspondientes según el mandato del artículo 19 del Acuerdo 009 del 20 de abril de 2023 del Consejo Superior Universitario, por el cual se adopta la política de interinstitucionalización e internacionalización de la Universidad Distrital? Veamos. La línea de acción a la cual hacemos mención es la número 3, que establece apoyo a la movilidad de investigadores e internacionalización de la investigación-creación, cuya descripción señala apoyar la participación de investigadores de la universidad en encuentros de comunidades científicas, así como el desarrollo de actividades académico-investigativas en entidades nacionales e internacionales que permitan potenciar la visibilidad y el impacto de la universidad en el entorno. Para realizar las siguientes acciones: desarrollar dentro del programa anual de convocatorias para el fomento de la investigación, creación e innovación de la Universidad Distrital las siguientes convocatorias. Una convocatoria anual para apoyar la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación-creación en eventos académicos, científicos o artísticos, nacionales o internacionales, alcanzados por docentes, entre paréntesis planta, TCO y MTO, de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Una convocatoria anual para apoyar la socialización, divulgación y difusión de resultados de investigación-creación en eventos académicos, científicos o artísticos, nacionales o internacionales, alcanzados por estudiantes de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Una convocatoria anual para apoyar el desarrollo de estancias cortas de investigación-creación a nivel nacional o internacional por parte de los investigadores de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Una convocatoria semestral para apoyar el desarrollo de pasantías por parte de estudiantes de doctorado de la Universidad Distrital. Y una convocatoria anual para apoyar la participación de la universidad en redes científicas y demás asociaciones u organizaciones que favorezcan la visibilidad y el impacto de sus actividades investigativas en el entorno nacional e internacional, lo que permitirá alcanzar las siguientes metas: 20 docentes participando anualmente en eventos científicos nacionales o internacionales, 15 estudiantes participando anualmente en eventos científicos nacionales o internacionales, 20 investigadores realizando anualmente estancias cortas de investigación, 10 estudiantes de doctorado realizando anualmente pasantías y 10 redes científicas
u otras estructuras donde la universidad participe. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Hasta una nueva oportunidad y muchas gracias. Que luchan, somos vecinos que escuchan, somos las calles de historias nuevas, presente y futuro apuestas, somos reforma y emblema. ¿Y de las reformas universitarias qué? Muchas gracias, profesora Olga, y efectivamente, como usted señala, saquen ustedes sus propias conclusiones. Somos pueblo, somos alma, somos nido, somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En Cómo Vamos UD vamos a continuar con nuestro trabajo de revisar el documento que lleva el Consejo Superior Universitario frente al Estatuto General. Ya habíamos revisado el primer título, Naturaleza Jurídica, Principios y Comunidad, los 3 capítulos respectivos, Naturaleza Jurídica, Carácter y Principios, Objetivos y Funciones Universitarias y Comunidad Universitaria. Ya habíamos precisado que aun cuando en este título se conserva el espíritu de los principios, de la naturaleza, del carácter de la universidad, se eliminaron unos parágrafos que eran vitales, importantísimos en lo que se refiere a comunidad universitaria y entonces en lo que se refiere al propósito de la universidad. Algunos de los que se quitaron fueron: 1. Se cambió el objeto que tenía la universidad por el término misión, que no es fundamental, pero que caracteriza que la universidad no tiene como propósito fundamental la construcción de sociedad, la crítica social, el desarrollo de perspectiva analítica, sino que es una misionalidad que puede tener las mismas caracterizaciones y que por ende no hacen tan grande la apertura entre lo formulado por la Asamblea y lo formulado por el Consejo. Pero cuando entramos al capítulo de comunidad universitaria se suprimen 2 parágrafos vitales o una cadena de parágrafos vitales. Cuando se habla de la docencia universitaria, del docente universitario, se suprimieron todos los parágrafos que tenían que ver con mantener un 75% de planta docente vinculado a la carrera, mientras que solo un 25% fueran ocasionales o catedráticos o temporales, toda vez que su función era reemplazar a los profesores de carrera mientras estos estaban o bien en comisión de estudios o bien en cualquier otro tipo de comisión. Para lograr ese propósito se formulaba que todos los docentes que tuviesen más de 3 años de vinculación en esa condición de temporalidad o de llamada temporalidad fuesen formalizados a la universidad en un tiempo de 5 años después de haberse aprobado el estatuto. Todo ello quedó eliminado. Y adicionalmente quedó eliminado también la parte paralela que tiene que ver con los trabajadores desde el punto de vista de la misión de la universidad, de sus funciones básicas. También fue eliminado el parágrafo que apuntaba a decir más o menos lo mismo, que todos aquellos EPS que estuvieran vinculación con la universidad por un tiempo superior a los 3 años pudieran de alguna manera entrar en un proceso de formalización, asegurando un procedimiento que fuese más o menos de la siguiente manera. No quedó desarrollado en el documento, pero en los debates sí quedó formulado, y es que los que están vinculados a la carrera administrativa supliesen los cargos que estuviesen por encima de ellos mediante concursos o procesos de méritos internos, que una vez suplidos esos cargos se resolviera el problema de la planta provisional para que ingresara a la planta definitiva de la universidad, y que suplido eso los compañeros que están en condición de CPS, en condición de contrataciones odiosas por prestación de servicios, tuvieran algún procedimiento, ya fuera de formalización o de algún mecanismo que pudieran irse vinculando
a la universidad, ya fuera mediante el proceso a la planta provisional o mediante algún otro mecanismo. Bien, eso quedó por fuera, no está actualmente en el estatuto y hay que mirar si se puede recuperar. Y entramos hoy a nuestro segundo título, Gobierno y Participación Democrática. Aquí tiene dos capítulos, el capítulo de Gobierno Universitario y el capítulo de Participación Democrática. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar. Arrancamos con Gobierno Universitario. El documento aprobado por el Consejo Superior Universitario desarrolla este capítulo entre los artículos 18 y el artículo 42. En el primero de ellos, en el artículo 18, se señala: el gobierno universitario se define como la construcción, la dirección y la ejecución de las políticas universitarias para el logro de los principios, misionalidad y los objetivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con la Constitución Política, la ley y los estatutos institucionales. Constituyen el gobierno universitario en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas los siguientes: el Consejo Superior Universitario, el Consejo Académico, la Rectoría, el Consejo de Facultad, la Decanatura, el Consejo de Escuela, la Dirección de Escuela, el Consejo de Centro, la Dirección de Centro, el Consejo de Instituto, la Dirección de Instituto, el Consejo de Área de Formación, la Dirección de Área de Formación, el Consejo de Bienestar y Buen Vivir, los demás consejos que establezca la institución, y se señala un parágrafo que dice: la comunidad universitaria participa en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las políticas universitarias, así como en la elección de los órganos de dirección que le competen. Parece interesante porque se define el gobierno, se dice cuáles son los consejos y los organismos que pertenecen al gobierno y que ejercen la dirección de la universidad, y se señala que la comunidad debe participar en la elaboración, desarrollo y seguimiento de las políticas universitarias. Sin embargo, si miramos lo que sale de la Asamblea Universitaria, viene mucho más desglosado. En el artículo 19 se definía que era el gobierno universitario, que no está lejos de lo que se definió, pero está mucho más elaborado. Allí se señalaba que se define como gobierno universitario la construcción, término que no está ya, la dirección y ejecución de las políticas universitarias para el logro del objeto, los principios y los objetivos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de conformidad con la Constitución y demás. Y se señala el término gobernanza. La gobernanza de la universidad se sustenta en el principio de la democracia participativa, representativa y consultiva. Todo eso fue eliminado, es decir, se niegan realmente a formular que el gobierno y el ejercicio gubernamental parte de las bases y llega hasta las direcciones que deben ejecutar lo que la comunidad en su sentir hace. Tratan de resolverlo con el último parágrafo, pero es que en el articulado de la Asamblea Universitaria se establece otro artículo que se llama órganos e instancias de dirección, es decir, los dos artículos que venían de la Asamblea se unieron en uno solo. Y el parágrafo concretamente decía: de conformidad con el artículo 68 de la Constitución Política, la comunidad universitaria representada en la Asamblea Universitaria. Aquí se señala que la Asamblea Universitaria tiene un papel determinante en esa participación de la comunidad, y allá atrás fue eliminado, es decir, fue eliminado en la Comisión del Consejo Superior y luego eliminado en el Consejo Superior mismo. Es la Asamblea Universitaria la que participa en la dirección de la universidad con la construcción de planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo, su evaluación y seguimiento, y en la reforma o modificación de los estatutos conforme lo previsto en este estatuto. Es decir, se instrumentaliza que la participación de la comunidad se hace a través de la Asamblea Universitaria. Bien, quedando más general como quedó, seguramente habrá que revisar si el interés que hay detrás de esto es minimizar el papel de la Asamblea Universitaria como un ente constituyente, como un ente que lleva el papel y la voz de la comunidad, o si se darán más formas de participación, mucho más activas y mucho más concisas. Viene el artículo 19, que son impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades. Allí se señala: los miembros de los órganos de dirección y de participación y quienes ostenten cargos de dirección están sujetos a los impedimentos, inhabilidades e incompatibilidades establecidas en la Constitución y la ley. En el documento que viene de la Asamblea Universitaria está
ese espíritu, pero había un parágrafo que señalaba: como consecuencia de fallos disciplinarios en contra, el sancionado pierde la condición de representación de la que se trata el presente artículo. Es decir, que los asuntos disciplinarios que se den en firme también se convierten en impedimentos o en inhabilidades para el ejercicio de los cargos de dirección. El espíritu de lo dicho en el artículo 19 de lo aprobado por el Consejo Superior Universitario conserva lo dicho por la Asamblea Universitaria, y recordemos que hacemos hincapié en ello porque la Asamblea Universitaria lo que hizo fue recoger todo el trabajo desarrollado desde 2000 hasta 2021 por la comunidad universitaria y las diferentes administraciones y dejar un solo compilado. Por ello, cada vez que decimos compilado hacemos referencia a lo que sale de la Asamblea Universitaria. El artículo 20, periodo institucional, señala: en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, los cargos de gobierno universitario y de las representaciones elegidas por la comunidad universitaria tendrán un periodo institucional que inicia en la fecha señalada y concluye el día anterior al término para el cual se hizo la designación o la elección según se proceda. Y se dan dos parágrafos. El primero señala: el periodo institucional de los representantes elegidos por los miembros de la comunidad universitaria será de 3 años, salvo en el caso de la representación estudiantil, que será de 2 años. Y el otro parágrafo señala: cuando uno de los miembros de los órganos de gobierno pierda su calidad o presente renuncia, primero se deberá revisar si dicha representación cuenta con un principal y un suplente, y si alguno de estos queda habilitado para ejercer dicha representación, continuará. En caso de que no haya suplente o que éste no pueda asumir, se convocará el proceso electoral correspondiente para completar el periodo institucional restante. Bien, esto para dejar claro algunas de las dudas que hoy existen en el Acuerdo 03 de 1997, en términos de que no hay y tuvieron que forzar unos periodos institucionales que no existían en este, pero que los ha ido reglamentando el Consejo Superior a fuerza. Y para dejar claro qué ocurre cuando hay vacancia en alguno de los casos de alguno de los consejos, cosa que ocurre muy frecuentemente. Se vence el periodo de un estudiante o un estudiante se gradúa y debe irse, no queda reemplazo y no hay quien continúe con la representación estudiantil, que es en el caso en donde más se presenta, en donde el representante de los miembros, por ejemplo, de los gremios de la producción, que tienen muchísimas ocupaciones y entonces dejan el cargo y hay que suplirlo y se tiene que hacer todo un trámite larguísimo y no se sabe si cubre desde el momento en que se posesionó o desde el momento en que abandonó el otro o qué ocurre. Por eso los periodos institucionales son vitales. De alguna manera se recoge lo planteado por la Asamblea Universitaria en el fondo. Artículo 21. Calidades de los representantes. Los representantes de los docentes, los estudiantes y de los egresados ante los órganos de dirección relacionados con cuerpos colegiados deben reunir las mismas calidades que los representantes de estos estamentos ante el Consejo Superior Universitario, es decir, que todos los representantes de estudiantes, profesores y egresados en cualquier organismo de la universidad, llámese consejo académico, consejo de facultad, consejo de escuela, consejo de instituto, consejo de centro, deberá tener las mismas condiciones del representante al Consejo Superior Universitario respectivo. Y enseguida vienen los artículos en los que se desarrollan los organismos de gobierno o de dirección de la universidad. Ya vamos viendo que se van disminuyendo el número de artículos toda vez que o se han compilado o se han eliminado. Y viene el primer organismo de gobierno en el artículo 22, que es el Consejo Superior Universitario. El Consejo Superior Universitario es el máximo órgano de dirección y gobierno de la universidad y está integrado exactamente como dice la Ley 30. El alcalde mayor de Bogotá o su delegado, quien lo preside, porque es una universidad regional, distrital concretamente. El ministro de Educación o su delegado. Un miembro designado por el presidente de la República que haya tenido vínculos con el sector universitario.
Eso ya es un avance, que tenga vínculos con el sector universitario. El cuarto, el rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, quien contará con voz, pero sin voto. El quinto, un representante de las directivas académicas o su suplente elegido por el Consejo Académico. Allí no hay avance, se hace exactamente como se hace el día de hoy. En la propuesta de la Asamblea Universitaria se señalaba que debería haber un representante principal y un suplente. Eso fue ya eliminado de las directivas académicas designados por el Consejo Académico de entre los directores de escuela, instituto, centro y decanos miembros de este consejo. Es decir, se señalaba a quienes se podía seleccionar. En el que queda por parte del Consejo Superior Universitario se rompe la posibilidad de designar a uno de estos miembros y queda abierto para el Consejo Superior Universitario. El sexto, un representante principal o suplente de los docentes de la universidad elegido por los docentes. Séptimo, un representante de los egresados de la universidad o su suplente elegido por los egresados. Octavo, un ex rector principal o suplente de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas elegido por los ex rectores de la misma. Y el noveno, un representante del sector productivo o su suplente elegido entre las asociaciones gremiales de los sectores productivos registrados ante la Cámara de Comercio de Bogotá y las organizaciones de economía popular y solidaria legalmente constituidos con domicilio en Bogotá. Vienen los parágrafos, pero antes de los parágrafos tenemos que mencionar que en la Asamblea Universitaria se señalaba que el representante de los ex rectores podría ser de una universidad pública, elegido mediante un mecanismo previsto en el presente estatuto. Es decir, eso se suprimió solamente para los ex rectores de la Universidad Distrital. Veamos cómo quedaron los parágrafos del documento del Consejo Superior Universitario. Son 4 parágrafos que señalan: primero, el secretario general actuará como secretario del Consejo Superior Universitario. Segundo, la presidencia del Consejo Superior Universitario será ejercida por el alcalde mayor o su delegado, en su ausencia designado o de la presidencia, y en ausencia de los dos, los miembros presentes que constituyen quórum deberán designar un presidente ad hoc de los restantes miembros para la respectiva sesión. Aquí lo que se señala es que si no está el representante del alcalde mayor, deberá asumir la presidencia el representante del presidente. Si no está ninguno de los dos, los presentes escogen quién hará la presidencia. El tercer parágrafo es: los servidores públicos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas del Consejo Superior en razón a su cargo no perciben honorarios por su participación en este. Para los demás casos, el Consejo Superior Universitario reconocerá los honorarios en los términos que establezcan la ley y su monto será definido en el reglamento interno. Parágrafo cuarto. Con excepción del representante de las directivas académicas y del rector, la participación en el Consejo Superior Universitario es incompatible con el desempeño de cargos administrativos en la universidad, con la participación de otros consejos y asesorías permanentes a organismos universitarios de gobierno de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Y quedan 2 parágrafos más que dicen: los miembros de la representación a que se refieren los literales E, F, G, H e I, que son exactamente el representante de las directivas académicas, el representante principal o suplente de los docentes, el representante principal o suplente de los estudiantes, el representante principal y suplente de los egresados y el ex rector, solo podrán ser miembros del Consejo Superior Universitario hasta por 2 periodos, aunque sea en representaciones diferentes. Es decir, que el representante de los egresados, de los estudiantes, de los profesores, del ex rector, no podrán serlo por más de 2 periodos, como viene ocurriendo en este momento. El representante de los rectores ha sido como 4 veces el mismo, en diferentes periodos, pues se le limita a 2. Y hay que señalar que aquí se trata de cubrir también las representaciones que se hacen con el mismo personaje, pero de diferentes estamentos. Por ejemplo, en el consejo actual hay la representación de alguien que ha sido representante de los rectores, pero antes era representante de los docentes. Hay
muchas representaciones de egresados que luego resultan como representantes de los rectores. Se han dado varios casos en la universidad, por eso se trata de hacer las limitaciones. Ahora bien, queda el último parágrafo que señala: el Consejo Superior reglamentará los procedimientos de elección de las diferentes representaciones. Se trata con estos parágrafos aparentemente de recoger el espíritu de los 4 parágrafos que se señalaban en la propuesta de la Asamblea Universitaria. En el caso de los trabajadores, había un parágrafo en la Asamblea Universitaria que señalaba: asistirá a las sesiones en calidad de invitado permanente, con voz y sin voto, un representante del personal administrativo, quien será elegido dentro de ellos para un periodo institucional de 3 años. En la propuesta que tiene el Consejo Superior Universitario no quedó la posibilidad de que asistiesen a través de estos parágrafos o a través de la conformación que se da los trabajadores administrativos de la universidad. En ese orden de ideas, sigue siendo un rezago la participación de los administrativos en el Consejo Superior Universitario. El siguiente artículo 23 señala: representantes, directivas académicas, miembros del Consejo Superior Universitario. El representante de las directivas académicas principales suplentes será elegido por los integrantes del Consejo Académico dentro de los vicerrectores, decanos, directores de escuela, de instituto o de centro. Es decir, se recoge parte de lo que había en el estatuto planteado por la Asamblea Universitaria, pero se separó en un artículo subsiguiente. El artículo 24 señala: docente miembro del Consejo Superior Universitario. Para ser miembro del Consejo Superior Universitario, el docente debe cumplir con los siguientes requisitos: estar vinculado como docente de la universidad, no dice que de carrera, como docente de la universidad, haber obtenido en los 2 últimos periodos una evaluación docente superior al 80% de la máxima calificación, según lo establecido por el Estatuto Docente. El 25 señala: el estudiante miembro del Consejo Superior Universitario debe cumplir con los siguientes requisitos: tener matrícula vigente en un programa de educación superior de la universidad, no estar en prueba académica al momento de su inscripción, no tener vínculos contractual con la universidad. El 26 es para el egresado miembro del Consejo Superior Universitario, que debe tener las siguientes condiciones: ser graduado de un programa de educación superior en la universidad, no tener vínculo laboral o contractual con la misma, ni haber tenido durante los últimos 3 años al momento de su inscripción, y acreditar experiencia en el ejercicio de su profesión por mínimo de 5 años. El 27 señala que el representante del sector productivo ante el Consejo Superior Universitario deberá tener los siguientes o cumplir los siguientes requisitos: tener título de educación superior, tener experiencia en el sector productivo, economías populares o solidarias mínima de 10 años en Bogotá, no tener vínculo laboral ni contractual con la universidad, ni haberlo tenido durante el último año a partir de la apertura de la convocatoria, y acreditar mínimo 5 años de experiencia como empresario del sector productivo, de economías populares o solidarias. El artículo 28 señala que el ex rector miembro del Consejo Superior Universitario, para hacerlo, debe haber ejercido el cargo de rector en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, reiteran que debe ser de la universidad, en propiedad o en encargo como mínimo de 6 meses continuos. 6 meses continuos. Y señala aquí un parágrafo que el representante de los ex rectores no debe tener vínculo laboral o contractual con la universidad ni haberlo tenido durante el año anterior al momento de la apertura de la convocatoria. Se señalan en el artículo 29 las funciones del Consejo Superior Universitario, y allí se señala que son las siguientes: a. definir las políticas académicas y administrativas y la planeación institucional; b. definir la organización académica, administrativa y financiera de la institución; c. velar porque la marcha de la institución esté acorde con las disposiciones legales del Estatuto General y las políticas institucionales; d. expedir o modificar el Estatuto General y los demás estatutos y reglamentos de la universidad que sean de su competencia. Allí debería señalarse que esos documentos deben llegar por vía de la participación de la Asamblea Universitaria y haber cumplido con los requisitos del debate en la comunidad universitaria. Pero por ahora está así, vamos a ver si más adelante se desarrolla.
designar y remover al rector en la forma que prevén los estatutos, así como definir las funciones administrativas que le correspondan. F. Aprobar los planes de desarrollo institucional y de inversiones, así como el presupuesto anual, y que este último sea elaborado por la rectoría y avalado por el consejo académico. Se olvida allí de todo lo que tiene que ver con la participación de la comunidad. G. Regular la recepción de las donaciones o legados que reciba la universidad. H. Crear, regular, modificar o suprimir los fondos de la universidad. Y autorizar la suscripción de convenios y contratos de conformidad con las normas internas de la universidad. J. Delegar en las autoridades del gobierno universitario, de acuerdo con su naturaleza, las funciones que considere convenientes para cumplir con la misionalidad y buena marcha de la universidad. K. Examinar anualmente los estados financieros aprobados por el rector. L. Establecer sistemas de control interno de la gestión académica, financiera, administrativa en el marco de la autonomía universitaria a propuesta del rector. M. Hacer seguimiento y evaluar la ejecución del plan indicativo y el plan estratégico de desarrollo. N. Fijar los costos de los derechos pecuniarios en la universidad. O. Cumplir o hacer cumplir los estatutos y los reglamentos de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. P. Crear, suprimir o fusionar cargos y expedir la planta de personal de la universidad con arreglo al presupuesto y de acuerdo con sus necesidades y planes estratégicos. Q. Analizar en el marco de sus competencias las propuestas que surjan de la asamblea universitaria y darles el trámite correspondiente. S. Aprobar las comisiones de estudio del personal docente de la universidad. T. Crear, suprimir o modificar programas académicos, áreas de formación, facultades, institutos y centros, previo aval del consejo académico. U. Aprobar la extensión a otras regiones y países de programas académicos de la universidad, de acuerdo con sus competencias. V. Darse su propio reglamento. W. Las demás que le señalen los estatutos y los reglamentos de la universidad. Con relación a lo que decía o lo que dice el documento presentado por la Asamblea Universitaria frente a todos estos cargos, se hace por parte del Consejo Superior una eliminación de una serie de requisitos que estaban allí, es decir, se hicieron más simples los requisitos, eran muchos más armados, mucho más elaborados, mucho más, por decirlo de alguna manera, exigente lo exigido por la Asamblea Universitaria. Y las funciones planteadas eran mucho más cortas, eran de la A hasta la P, pero lo que se hace es subdividir algunas de las funciones. De lo que se trata es de apretar mucho más de conformidad con el acercamiento a la Ley 30, y se eliminó el parágrafo que señalaba que el procedimiento para la definición y reforma de los estatutos y planes y políticas institucionales de mediano y largo plazo preverá una etapa de deliberación por la comunidad universitaria representada en la Asamblea Universitaria, así como un concepto previo de la expedición por el Consejo Superior Universitario según lo establecido en el presente estatuto y las demás normas que lo desarrollen. Eliminaron ese parágrafo. Al eliminar ese parágrafo se ve que muchas de las funciones que están previstas allí, que son de largo aliento, no necesariamente pasarán por la Asamblea Universitaria. ¿Que esto se pueda salvar? Sí, se puede salvar cuando más adelante en los órganos de participación hablemos de la Asamblea Universitaria. Ya miraremos si finalmente el parágrafo queda eliminado o no. Por ahora, hasta aquí, queda claro que el Consejo Superior Universitario elimina en grado muy alto la participación de la comunidad universitaria y lo reduce solamente a que en una de las funciones, la función Q, concretamente analizar en el marco de sus competencias las propuestas que surjan de la Asamblea Universitaria y darle el trámite correspondiente, lo cual hace que las puede analizar, las puede mirar, las puede visorar, pero puede echarlas a la caneca de la basura, como ha ocurrido hasta ahora con las propuestas que vienen de la Asamblea Universitaria. Por ello, más que quede esa función Q, es necesario recuperar el parágrafo, es necesario poner en la dinámica de que se entienda que todo lo que tiene que ver a largo plazo ha debido pasar por el tamiz de la comunidad universitaria y la comunidad universitaria haberse exteriorizado a través de la Asamblea Universitaria.
Parece que de democracia poco se entiende en este documento y poco se entiende por parte del Consejo Superior Universitario. Enseguida viene el Consejo Académico, pero por ahora lo dejamos hasta aquí y avisoramos si alcanzamos a desarrollar más en nuestra siguiente emisión. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En nuestra segunda zona musical no pasemos por alto la época dicembrina y recordemos felices un tributo que el Gran Combo de Puerto Rico le hace a tan hermosa festividad. Y es que si de energía y alegría se trata, las canciones de esta orquesta sí que nos hacen gozar. Congreguémonos entonces en la fiesta de Pilito, porque si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Esto es la fiesta de Pilito. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Si el año pasado tuvimos problemas, quizás este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Todo Puerto Rico. A comer pastel, a comer lechón, arroz con cantules y a beber ron. Que venga morcilla, venga de todo. Y que se chave todo, compay, olvidemos todo, ok, y a gozarlo todo. Sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No te sobra tiempo de enero a noviembre, solo hay tiempo para trabajar. No importa, se está acercando diciembre, que es fecha para vacilar. Y tú no olvides, viene diciembre, época de vacilar. Vamos pa' aquí, vamos pa' allá. Todo Puerto Rico. Cápsulas para la memoria UD. Este es un espacio para la formación colectiva de la memoria del devenir político y académico de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muy buenos días, apreciada audiencia. Bueno, por aquí reforzando la noticia de que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas finalmente está en proceso de aprobación de un nuevo estatuto general. Si bien no es el estatuto que la comunidad académica soñó, sí se convierte en una posibilidad real de abrir caminos hacia la transformación. Y hay en este momento una serie de circunstancias y de hechos, de normativas que se han venido aprobando en los últimos años paralelamente a este proceso de aprobación del Estatuto General, que pues nos llevan a reflexionar sobre cómo nos vamos a organizar como comunidad académica para hacer que el Estatuto General ofrezca realmente una posibilidad de transformación y no que venga a ser manipulado por las mismas élites de siempre para obligarlo a que case con lo que han venido aprobando. Entonces, por ejemplo, el concepto de flexibilidad académica que se ha venido aprobando en unas normativas del Consejo Académico del Superior es un aspecto que hay que reflexionar y que habrá que estudiar al detalle, porque el contenido de esa normatividad no combina ni siquiera con el proyecto universitario, ¿no? Con el proyecto institucional, y no combina, por supuesto, tampoco con el Estatuto General, porque lo que el proyecto universitario pide, que es un documento, a mi modo de ver, en varios aspectos como de avanzada,
pero que por lo mismo ser de avanzada, pues las élites de la universidad que históricamente han tenido el poder de aprobar resoluciones para echar a andar cosas en la universidad, pues no la asumen porque implica cambiar de raíz muchas formas de actuar en la universidad. Entonces, por ejemplo, aprueban en los 2 últimos años las resoluciones de flexibilidad académica que tienen un sentido meramente tecnocrático y que claramente responde a los intereses de ciertos grupos de profesores y de políticos que desean tener cada vez más y más poder y más nichos de acción. Entonces organizan el concepto de flexibilidad curricular en torno a unas ideas de aglutinar el poder en ciertas unidades académicas, ¿no? En ciertas facultades. Pero lo que dice el proyecto universitario institucional es otra cosa, porque es una intención de integración curricular, de transdisciplinariedad, de trabajo cooperativo, participativo, de responder a las necesidades de la sociedad. Y eso implica un pensar más desde la academia, más desde las escuelas de pensamiento, más desde lo estructural para responder asertivamente a las necesidades y a los retos, desafíos que nos impone la sociedad actual y futura. No tanto desde cómo nos organizamos para que el poder quede centralizado en un lado o en otro, como es la idea que hay actualmente en torno a ese concepto de flexibilidad que se está ejecutando, en donde se trataría solamente de que una facultad, por ejemplo, ofrezca servicios, aglutine, por ejemplo, la enseñanza de las ciencias básicas y ofrezca servicios a las demás facultades como si ellos fueran los únicos que supieran de ese tema, pero además como si lo que supieran de ese tema fuera la única versión aceptable y la versión de imponer al resto de las facultades, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces habrá seguramente otra facultad que se adueña de todos los procesos pedagógicos y sociales y entonces se abroga la autoridad de asumir el poder de distribuir esos servicios. Eso es lo que se está aprobando, se ha venido aprobando, pero eso no está contemplado en el Estatuto General que se espera pues que expida el Consejo Superior, porque ahí es otra lógica muy distinta. Las escuelas son escuelas de pensamiento que no están jerárquicamente metidas dentro de las facultades, sino que son una jerarquía horizontal entre facultades, escuelas, institutos y centros. Hay una relación horizontal de trabajo colaborativo, ¿cierto? En donde cada quien tiene su lugar, tiene su lugar de acción, sus objetivos, sus propósitos, ¿no? Entonces, un profesor estará asociado a una escuela de pensamiento desde donde orienta la producción de conocimiento, la producción de investigaciones, ¿cierto? Las tomas de decisiones de tipo académico, pero el profesor estará también vinculado a una facultad en donde responde en términos de formación de profesionales, que es todo un campo de acción, ¿cierto? Pero también podrá estar adscrito a institutos o centros en donde responde por la extensión, por el impacto que puede generar su conocimiento hacia afuera de la universidad, que ahí tenemos un nudo, porque eso está todo centralizado en el Instituto de Extensión, y pues ya hemos visto claramente pues lo nefasto que ha sido pues muchas de las cosas que se hacen en ese instituto, porque no dan abasto, porque no tienen la lógica ni la estructura, ni responden a unas necesidades académicas de la universidad, sino más bien a unas necesidades tecnocráticas y financieras. Entonces, pues bueno, son muchos los desafíos que se vienen y en torno a este tema de la flexibilidad académica, pues es necesario repensar todo lo que se ha venido aprobando en los últimos años y cómo se va a ajustar a la luz de este nuevo Estatuto General. En la producción, Olga Castiblanco y María Eugenia Calderón.
Y así finalizamos la emisión número 271 de Univertopías, su programa de reflexión y análisis sobre las coyunturas de la Universidad Distrital. No sin antes agradecer a todos los participantes de este programa, a los profesores, a nuestro equipo técnico, Andrés Rodríguez, Paula Rivera y quien les habla, Daniel González, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Recuerden que desde este programa seguiremos aportando a la construcción de diálogo y conocimiento en pro de una universidad pública comprometida con los desafíos de nuestro país. Hasta la próxima. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos algo, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 am y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en escuchar. Y terminada nuestra emisión radial, damos inicio a nuestra versión suplementaria. Se trabajarán dos grandes segmentos. El primero de ellos, Univertopías y el proceso de paz en Colombia, con nuestra acostumbrada lectura, la del documento de hallazgos y recomendaciones, el título Hacia la paz territorial, el subtítulo La descentralización y la disputa por el poder local. Y en el segundo segmento, ¿Cómo vamos UD? Versión suplementaria, haremos un rápido recorrido por la resolución 021 del 2024 del Consejo Superior Universitario, donde se aprueban las garantías del movimiento estudiantil en cuanto al calendario y en cuanto a la culminación del periodo 2024-3. Y del mismo modo, la circular de vinculación para docentes BINES y de trabajadores o órdenes de prestación de servicio para la culminación de ese periodo, en vez de hacer una sola vinculación anual para el 2025, recogiendo el periodo que termina y los periodos respectivos del año 2025-1, 2025-2 y 2025-3. Y nos vamos a nuestra siguiente zona musical, con Molotov. Dame todo el poder. La policía te está extorsionando, pero ellos viven de lo que tú estás pagando. Y si te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente, hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, esa gente que le gustan las migajas. Yo por eso me quejo y me quejo, porque aquí es donde vivo yo, ya no soy un pendejo que no guachas los puntos del gobierno. Hay personas que se están enriqueciendo, gente que vive en la pobreza, nadie hace nada porque nadie me echa cabeza. Esa gente de arriba te detesta, hay más gente que quiere que caigan sus cabezas y le das más poder al poder, más solo te van a venir a coger. Porque fuimos potencia mundial, somos pobres porque nos manejan mal. Dame, 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 dame todo el power para que tenemos en la mano. Give me, give me, give me, give me todo el poder, so I can come around to golden.
Univertopías y el proceso de paz en Colombia. En Univertopías y el proceso de paz en Colombia iniciamos con nuestra acostumbrada lectura del documento Hallazgos y Recomendaciones hacia la paz territorial, el ítem la descentralización y la disputa por el poder local, que dice así: a la contrarreforma agraria que estancó los procesos de desarrollo rural, el bienestar de las familias y el papel del movimiento campesino, y al urbanismo por la fuerza, que expuso a una masa cada vez más numerosa de población, en especial de jóvenes, a la criminalidad asociada a la guerra, se sumó un tercer hecho que marcó la reconfiguración de los territorios: la disputa armada por el poder local, que se dio como correlato del proceso de descentralización. La descentralización fue entendida como una reforma político-institucional que obedecía al propósito de modernizar el Estado y asegurar una mayor eficiencia y eficacia en la prestación de servicios públicos, así como una mayor participación de la ciudadanía en los asuntos municipales. Sin embargo, el impacto de las reformas obedeció a las condiciones de los territorios en las que se implementaron y trasladó la disputa por el conflicto armado a la lucha por el control de la gestión local. En municipios integrados en los que se había logrado consolidar una tecnocracia, desarrollo y opinión, como las grandes ciudades, la reforma aumentó la eficiencia, legitimidad y capacidades de los municipios, pero en unidades territoriales más débiles y ubicadas en la periferia de la modernización política o en territorios de acelerado desarrollo económico, de las economías extractivas y del narcotráfico, la gestión local se convirtió en botín apetecible de los varones electorales y de los actores armados. Así se acentuaban las condiciones de la desigualdad territorial. En efecto, dado que la moneda de cambio del clientelismo era el voto, en regiones en las que el poder local seguía atado al poder de los varones electorales, que en muchos casos representaba intereses de los terratenientes legales y también ilegales, o de los proyectos extractivos, no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que controlar las nuevas instituciones y recursos era relativamente fácil y que ese control podía constituirse en una fuerza inagotable tanto de votos como de rentas. Ahora bien, la descentralización estuvo acompañada de un proceso de apertura democrática y en ese nuevo escenario, poderes locales y regionales se enfrentaron a nuevas fuerzas políticas en crecimiento. Primero a la Unión Patriótica y el nuevo liberalismo, disidencia del Partido Liberal, y después a los nuevos partidos que emergieron con la Constitución de 1991. Así, en muchas regiones como Urabá, el Meta y el nordeste antioqueño, entre otras, el resultado fue la creación de alianzas de dichos poderes con los actores armados para frenar el crecimiento electoral de estas nuevas fuerzas y acabar con su representación. Campesinos que participaron en la UP fueron también víctimas del genocidio político. El conflicto se orientó a la disputa por el poder local. Los actores armados, guerrillas y paramilitares con sus distintas alianzas y entramados se dispusieron a apropiarse de los bienes y recursos públicos, a influenciar los resultados políticos y electorales a su conveniencia o para consolidar su dominio territorial desde lo local. La debilidad del Estado en los territorios, especialmente en las instituciones relacionadas con el monopolio de la fuerza y la administración de justicia, facilitó la disputa violenta por la gestión local y expuso a los civiles activos en la política local a las amenazas de guerrillas, paramilitares o fuerzas de seguridad. El clientelismo armado se convirtió entonces en la estrategia privilegiada para este fin y determinó los procesos de construcción del Estado local en las regiones de la periferia. En las zonas de colonización periférica, donde la guerrilla hizo presencia, su objetivo fue proporcionar un cierto orden interno y
comillas, construir consensos y algunas formas embrionarias de representación, cierra comillas. Buscaron actuar como Estado, usando métodos similares a los del patronazgo y clientela que usan los poderes locales tradicionalmente ligados a los partidos políticos. Por esa razón, asumieron el control violento de los gobiernos locales como camino para orientar proyectos de desarrollo local e intervenciones públicas, en fin, incidir en las decisiones políticas. Casos representativos son el ELN en Arauca y las FARC en la Orinoquía. La relación de las guerrillas con el sistema político estuvo mediada por la violencia en este periodo. Combinaron los golpes militares a la fuerza pública con acciones de asedio asfixiante sobre las élites regionales a través de secuestros, asaltos a sus propiedades, pillajes y extorsiones. A esto se sumó la expulsión del Estado de regiones y localidades a través del ataque a los puestos de policía en las cabeceras municipales, la presión a las autoridades civiles para que renunciaran o salieran del territorio y la obstrucción de elecciones locales y regionales. Además, el control de las guerrillas significó despojos y reasignación de tierras en zonas de su control, así como la promoción de la economía de la coca en detrimento especialmente del gobierno local y en el caso de los pueblos étnicos de los derechos de propiedad colectiva. En las zonas más integradas, en las que ya existía una estructura gamonalista consolidada, la guerrilla se convirtió en amenaza para las coaliciones de poder dominante, lo que llevó a sectores de las élites locales a conformar grupos paramilitares, como se dijo, para disputar el control territorial de la guerrilla, defender el monopolio de los recursos económicos, hostilizar y a veces eliminar del todo al adversario político. Esta articulación entre la violencia y la disputa por el poder local y regional tomó un nuevo aire con el narcotráfico y constituye una de las razones por las que la Constitución de 1991 tuvo efectos limitados tanto en la democratización como en el proceso de construcción de paz en el país. En aquellas regiones en que sectores de las élites tenían acceso a ejércitos privados, abogados, notarios y funcionarios, estas lograron construir dominios territoriales violentos en un marco de impunidad, como ocurrió en el Caribe, Antioquia y el Magdalena Medio. Así, uno de los objetivos principales de la consolidación paramilitar era cooptar el Estado y lograr representación política regional y local. Más aún, buscaban en realidad intervenir el Estado central para asumir las riendas del poder nacional o como lo consignaron en el Pacto de Ralito con congresistas y funcionarios públicos, comillas, refundar la patria, cierra comillas. El Pacto de Ralito demostró la alianza entre estructuras paramilitares con amplios sectores militares, económicos, políticos y sociales de todo el país. Su objetivo era la formulación de un nuevo contrato social basado en la defensa de la propiedad privada y la preservación del control territorial. El Pacto de Ralito se gestó con la participación de entre 100 y 500 políticos, funcionarios y empresarios locales de Córdoba, Sucre, Bolívar y Magdalena, que pactaron un encuentro al margen de cualquier proceso de paz o de la participación del Estado central, con los comandantes paramilitares que en ese momento ya ejercían control sobre esos departamentos. Ese pacto es el punto de partida para entender el entramado que más adelante se conoció como la parapolítica. En las elecciones del 2002, el paramilitarismo alcanzó a cooptar una tercera parte del Congreso al mismo tiempo que ejerció control y cooperación sobre 250 alcaldías y 9 de las 32 gobernaciones en 2003. Los pactos electorales entre comandantes paramilitares y políticos regionales y el control que alcanzaron las guerrillas sobre la gestión pública en territorios bajo su control reconfiguraron el poder regional y local. La imposición de órdenes territoriales a través de la violencia limitó la participación de fuerzas políticas de oposición, cubrió con miedo y desconfianza las relaciones políticas y sociales y consolidó el poder
de sectores de la sociedad en detrimento de la inclusión y la democracia. Bien, el título: ¿y la tierra para qué? ¿Qué dice? A través de la fuerza o de la ley, todos los actores armados involucrados en el conflicto, tanto los ilegales como sus aliados legales, pretendieron quedarse con la tierra. Sin embargo, al igual que las modalidades de violencia aplicadas en los territorios, los objetivos perseguidos con la apropiación de la tierra fueron diferentes. En consonancia con los postulados de la CNRR, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, y captando las filigranas del fenómeno a nivel territorial, la comisión evidenció que detrás del despojo de tierra en Colombia ha habido intereses militares, económicos y político-electorales interrelacionados. Estos aprovechamientos, que en la práctica se cruzan permanentemente, produjeron marcadas reconfiguraciones físicas, demográficas y simbólicas en los territorios. El aprovechamiento militar del territorio obedeció a dos necesidades estratégicas: construir corredores geográficos y redes sociales propias y desarticular los de los enemigos. A través de la fuerza y el uso amañado de la ley, los territorios eran vaciados con el objetivo de cercar al enemigo, tener espacio libre para el tránsito de la tropa, resguardar la retaguardia y garantizar el abastecimiento de armas, alimentos, medicamentos, equipos de comunicación y demás elementos necesarios para el quehacer bélico. Los predios despojados también fueron usados para instalar bases militares, escuelas de entrenamiento y centros de comunicaciones, así como para alojar personas secuestradas y para cometer encubiertamente distintos vejámenes como torturas, desapariciones de cuerpos en ríos mediante hornos, crematorios, fosas comunes o animales, y violaciones sexuales. Adicionalmente, el despojo y desplazamiento forzado han sido funcionales a las agendas productivas. Una vez expulsados campesinos, indígenas y afrodescendientes, sus territorios han sido destinados a proyectos económicos, principalmente agroindustriales, forestales, mineroenergéticos y de infraestructura. Esto no significa que todos los proyectos económicos implementados en el país han recurrido a la violencia y que todos los empresarios de estos sectores han utilizado la violencia para acumular riqueza. Lo que sí significa es que la comisión ha podido documentar múltiples casos de aprovechamiento económico de las tierras despojadas en el campo y las ciudades, en los que éstas se usan para la instalación y expansión de megaproyectos industriales, agroindustriales, banano, palma de aceite, caña, forestales, energéticos como carbón y petróleo, extractivos, oro y otros minerales, y turísticos. La consolidación de estas zonas francas o grandes parques industriales, el desarrollo de infraestructura energética, comercial y de transporte, por ejemplo puertos e hidroeléctricas, la comercialización de bienes inmuebles o fincas raíz, la especulación con predios urbanos y rurales y los proyectos urbanísticos de gran escala. Empresarios nacionales y extranjeros, en contravía de la debida diligencia que les corresponde demostrar para adquirir tierras en zonas de conflicto armado, han aprovechado la situación de violencia para acaparar tierras en zonas estratégicas para sus intervenciones, en varios casos en el marco de invitaciones hechas explícitamente por algunos gobiernos a desarrollar territorios. Al tiempo que el despojo y el desplazamiento forzado modificaron de forma acelerada la geografía humana de los municipios y las ciudades, también alteraron físicamente los territorios, los usos de los suelos y los cuerpos de agua, lo que conllevó a la transformación de la tradición agrícola y a extensos procesos de reconfiguración territorial, como ocurrió con la hacienda Bella Cruz en el Magdalena Medio, por cuenta de los monocultivos de palma de aceite. En el Carmen de Bolívar, con las grandes extensiones de tierra destinadas a la ganadería extensiva, y en las zonas estratégicas para la explotación minera como la del distrito minero de La Jagua en el Cesar. El despojo forzado facilitó la concentración de la propiedad de la tierra en pocas manos y agudizó el problema agrario, cuya debilidad estructural siempre ha sido la de precariedad de los títulos de propiedad y tenencia de la tierra de la población campesina.
Lo mismo sucedió en las cuencas de Jiguamiandó y Curvaradó, en el Bajo Atrato. El desplazamiento y el despojo asociados a esos proyectos han implicado no solamente la reconfiguración de la propiedad y el uso de la tierra, sino también sustanciales cambios en la actividad económica de la población rural, pues capas enteras de esa pasan a ser manos de obra generalmente poco calificada y mal remunerada. En las ciudades o en los proyectos económicos instalados en tierras que otrora fueron suyas, la persistencia de dinámicas de desigualdad y de segregación socioespacial han convertido a las ciudades y zonas receptoras en territorios susceptibles del reciclaje de violencias. Poblaciones y territorios populares históricamente estigmatizados vieron cómo durante la primera década del 2000 en el desplazamiento forzado intraurbano se convirtió en un hecho de significativa importancia que no ha tenido los registros ni la atención institucional suficiente. Esta modalidad de desplazamiento forzado ha profundizado el desarraigo y la condición de exclusión de los sectores empobrecidos de las ciudades, dentro de los cuales se encuentran muchas de las víctimas del conflicto armado interno. Las economías ilegales, especialmente el narcotráfico, también han sido determinantes para la reconfiguración del territorio. El paramilitarismo construyó una relación orgánica con el narcotráfico al convertirse en una bisagra entre el crimen y el poder. Los narcotraficantes han actuado en muchos lugares con funcionarios del Estado, con sectores de la clase política y algunos sectores económicos, y se han constituido de facto en parte de las élites, con una recomposición de estas en los ámbitos local, regional y nacional. Asimismo, el narcotráfico ha tenido un profundo impacto en la estructura de tenencia y uso de la tierra, la naturaleza y la estigmatización de las poblaciones asociadas. Durante los años 90, grandes propietarios y narcos siguieron reconvirtiendo las actividades económicas. La tierra de ladera de las cordilleras comenzaron a destinarse a la producción hortofrutícola, la silvicultura, la ganadería extensiva, el turismo y la siembra de cultivos de uso ilícito, y así se desplazó aún más a los pueblos étnicos y al campesinado pequeño y mediano del usufructo de la tierra. El cambio en el uso del suelo y la concentración de la propiedad rural por parte de narcotraficantes siguió plegada al despojo violento y a la distorsión del mercado. Es decir, transacciones comerciales por debajo o por encima de los precios reales. Junto con el narcotráfico, la minería ha sido una de las economías de guerra más importantes en la región. Alrededor de ellas también se han dado lógicas de vaciamiento del territorio para instalar macroproyectos extractivos, la exclusión de las personas que se dedicaban a la explotación artesanal, lo cual ha traído un impacto agravado en los casos de las poblaciones afrodescendientes, y el arruinamiento de las tierras y los cuerpos de aguas debido a la utilización de elementos químicos como el mercurio y la maquinaria pesada, retroexcavadoras y dragas. Un ejemplo de esta reconfiguración quedó evidenciada en la manera en que el archipiélago de San Andrés, Providencias y Santa Catalina terminó siendo un fuerte escenario de disputa por diferentes actores armados. Y en medio de ello el pueblo raizal quedó expuesto a una pérdida acelerada de su territorio mediante procesos de lavado de activos, militarización como respuesta institucional para enfrentar el crimen, o dinámicas en las que la misma fuerza de seguridad terminaban vinculadas con estas redes de economías ilícitas. Por otro lado, la violencia guerrillera también causó despojo de tierras asociado a la expansión de los cultivos de coca y el control de corredores estratégicos de la economía del narcotráfico. La comisión documentó despojo de terrenos que fueron arrebatados por las FARC-EP, especialmente en los departamentos de Nariño y Putumayo. En estos casos, el cambio en el uso de la tierra se dio por dos vías: mediante el apoderamiento directo de esta por parte de la guerrilla para dedicarla a la siembra de coca o ejerciendo presión a los pobladores para que la cultivaran.
En consecuencia, las víctimas quedaron marginadas de su tierra y el uso que les daban tradicionalmente se transformó. Una mujer de Roberto Payán, Nariño, que salió de su territorio por la situación de violencia en el 2009, relató, comillas, y como era también una ley que toda la gente tenía que sembrar, todo el que tuviera terreno tenía que sembrar, cierra comillas. En varios casos, la ocupación armada de las guerrillas sobre territorios étnicos implicó procesos de repoblamiento que pusieron en riesgo los derechos territoriales de estos pueblos y promovieron conflictos interculturales con campesinos cocaleros. Uno de los casos documentados por la comisión es el del Consejo Comunitario de Altomira y Frontera en el departamento de Nariño. La expansión del cultivo de coca y la instalación de laboratorios para el procesamiento de cocaína a partir del 2000 produjeron un impacto en las poblaciones campesinas en las zonas de Piedemonte, Cordillera y Pacífico, que recibieron una gran cantidad de población que retornaba a la región, así como campesinos migrantes de otras regiones que buscaban tierras para el cultivo de la coca. La evidente diferencia entre la rentabilidad de la agricultura tradicional y la del cultivo de coca hizo que rápidamente esta fuese una opción que tomaron muchas poblaciones para mejorar sus ingresos. A pesar del rechazo que organizaciones campesinas, indígenas y afrodescendientes expresaron frente a la expansión del cultivo, este se extendió y transformó las formas de vida tradicionales de muchas comunidades. Con el cultivo y procesamiento de las drogas llegaron narcotraficantes de drogas y armas que inyectaron capitales y nuevas reglas de juego en la disputa armada. Fueron los principales financiadores del paramilitarismo y crearon grupos nuevos de paramilitares después de la desmovilización de las AUC, aunque también proyectaron a la guerrilla de nuevos recursos que le permitieron su crecimiento y el aumento de su capacidad bélica en los territorios. Junto con sus aliados legales, distintos grupos armados y mafias, hasta el día de hoy, siguen sacando a las comunidades enteras y acabando con miles de hectáreas de bosques y selvas para sembrar coca, marihuana y amapola e instalar, comillas, cocinas para la producción y el almacenamiento de estupefacientes. También siguen desplazando a la gente y apoderándose de la tierra para tener corredores despejados donde puedan traficar libremente no solamente toneladas de drogas, sino también los precursores necesarios para fabricarla. El Pacífico, el Cauca, Nariño, Putumayo, Chocó, Arauca, Bajo Cauca y Catatumbo son algunos territorios en los que el desplazamiento continúa. Igualmente siguen teniendo un papel clave como agentes de cambio dentro de la economía legal, pues bajo su estrategia de diversificación financiera y lavado de activos siguen interviniendo en miles de hectáreas de tierra en el campo que profundizan la concentración de la tierra y la transformación de sus usos, convirtiendo tierras que originalmente eran propiedad de campesinos y comunidades étnicas y que se usaban para la producción agrícola en grandes fincas ganaderas, agroindustriales o de recreo. De igual forma, estos actores se apoderaron, y lo siguen haciendo, de cientos de predios urbanos para montar negocios legales. Otro efecto del narcotráfico sobre la reconfiguración del territorio ha estado asociado con las aspersiones de agentes químicos para la erradicación de cultivos de coca, marihuana y amapola, que han causado desplazamientos, migraciones, así como cambios en el uso de los suelos. La política antidrogas también ha estado aparejada a la militarización del territorio y la transformación de la vida de las poblaciones, especialmente con la implementación del Plan Colombia. La aspersión aérea con glifosato trajo consigo múltiples conflictos y profundos impactos en la salud de las comunidades y el medio ambiente, y conflictos entre los campesinos cultivadores de coca con la fuerza pública por la erradicación forzada de los cultivos. La parte más importante del narcotráfico es el tránsito del dinero ilegal a dinero legal. La posibilidad ha cambiado no solo la estructura productiva y monetaria de Colombia, sino del mundo.
y este tránsito ha tenido como epicentro las infraestructuras urbanas del sector financiero, inmobiliario y de obras públicas. Revisando los datos, la comisión encontró que hay un flujo de operaciones significativo para Valle del Cauca y Risaralda desde otros países en América, teniendo en cuenta el tamaño económico de estos departamentos. El análisis por municipio de destino muestra que las capitales principales presentaran el número de operación más alto, Bogotá, Cali y Medellín. Sin embargo, salta a la vista que Pereira ocupa el cuarto puesto por encima de Barranquilla y que Candelaria y Palmira, Valle del Cauca, reciben más transacciones que Armenia, Bucaramanga y Manizales. Es interesante mostrar entonces que Pereira se ubica en los primeros lugares entre 2000 y 2005. También es interesante que municipios como Puerto Asís, La Unión, Armenia, Antioquia y Villa Gómez, Cundinamarca, presenten tasas tan altas de reportes, aún por encima de ciudades como Cali. En 2010 el protagonismo lo obtuvo Armenia. El fenómeno del narcotráfico incluso ha transformado el diseño de las ciudades. Algunas investigaciones, por ejemplo, han señalado el influjo de los gustos estéticos de los narcotraficantes en algunos edificios de Medellín. Igualmente, como se narra en la historia territorial del Valle y el norte del Cauca, el miedo y la zozobra desatados por la campaña narcoterrorista de los carteles durante los últimos años de los 80 y principios de los 90 no solo hicieron que la gente temiera ir a sitios públicos como discotecas, estadios, centros comerciales y universidades y a eventos masivos como la popular Feria de Cali, sino que transformó la arquitectura de viviendas y oficinas en Cali y otras ciudades menores para dotarlas de búnkeres, caletas, puertas y ventanas a prueba de bala y explosiones, al tiempo que volvieron comunes los esquemas de guardaespaldas, los carros blindados y la adquisición de armas por parte de civiles. Además de traer cambios físicos, la guerra significó la transformación de las relaciones de poder en los territorios. Debido a su poder armado y económico, el actor tentador del poder, guerrillas o paramilitares, especialmente de la década de los 90 en adelante, regulaba las dinámicas sociales, políticas, económicas y culturales de las poblaciones y definía pautas de movilizaciones, organización social, adscripción política y participación electoral. Eso contribuyó en territorios de su dominio a la captura de las entidades estatales, a la dominación de la población, a la aniquilación o cooptación de las organizaciones sociales y en última instancia a la reconfiguración de las relaciones de poder en el territorio. En algunas ocasiones, tras desplazar a la población, los perpetradores llevaron a cabo campañas de repoblamiento para construir unas redes sociales afines a sus proyectos político-militares y económicos. En otros territorios en los que no se lograron dominios hegemónicos y la disputa por el control fue permanente, cooptaron o presionaron candidatos y políticos, los secuestraron o asesinaron, mientras que en otros intentaron alterar el orden democrático saboteando las elecciones locales. El entramado paramilitar cooptó agentes estatales en múltiples niveles institucionales. Esto significó la captura violenta del Estado y la radicalización de su carácter elitista. La democracia territorial se cerró aún más para los movimientos sociales y políticos alternativos. La parapolítica se impuso incluso a aquellos actores y proyectos políticos tradicionales que no se conectaron a sus intenciones. Con el escarnio público y la judicialización de más de un centenar de políticos y agentes estatales afectos al paramilitarismo, la reelección en cuerpo ajeno fue la constante. Y hermanos, cónyuges e hijos continuaron controlando curules en corporaciones públicas y cargos de elección popular. Con esto el Estado se separó más de la sociedad y se profundizaron los límites de la democracia en los territorios. La guerra fracturó procesos democráticos de participación municipales, locales y comunitarios.
En los locales, las juntas de acción comunal, en los comunitarios, cabildos y consejos comunitarios. El secuestro y asesinato de alcaldes, candidatos y autoridades tradicionales por parte de las guerrillas y la cooptación de instancias de gobierno por parte de paramilitares son parte de las prácticas que ejercieron los grupos armados para incidir y tener control de las instituciones. Estas dinámicas transformaron los procesos democráticos en miedo, coerción y corrupción de las instituciones. Estas situaciones impactaron negativamente la confianza ciudadana, las formas de relacionamiento social y las prácticas culturales de las personas con mayor capacidad de devastación sociocultural en la población campesina y las comunidades étnicas. Es decir, la violencia también afectó y reconfiguró el sentido histórico de lo territorial y las relaciones de la gente con su entorno ambiental, cultural, intercultural, social, político y económico. La reconfiguración de territorios también significó una reconfiguración de territorialidades. La fractura de las formas propias de autoridad y la escasa legitimidad de las instituciones locales han hecho que cada vez más la violencia se asuma como un mecanismo efectivo para el control social. Las disputas entre familias, entre comerciantes y todo tipo de conflicto social están atravesados por el uso de armas en los territorios donde la guerra logró arraigarse. Con la guerra, la confianza como valor civil y como forma de reciprocidad social quedó fracturada. También las prácticas culturales de los pueblos negros sufrieron cambios. Los ritos fúnebres, las formas de vestir, las prácticas musicales colectivas y los liderazgos, entre otros aspectos que marcaban los significados de sus existencias como comunidades étnicas. Los pueblos indígenas tuvieron que confinarse, lo que trajo consigo unas relaciones distintas con su espacio geográfico y vital. Las prácticas de siembra y de cosecha, la dieta cotidiana y la seguridad alimentaria experimentaron cambios acelerados. Los pueblos indígenas también tuvieron que transformar el relacionamiento con la geografía. Es el lugar de memoria, de símbolos y fuente de vida. Hasta aquí la lectura del día de hoy, y en nuestra próxima emisión haremos la lectura a modo de conclusión de este gran título, Hacia la paz territorial. Univertopías y el proceso de paz en Colombia. Y es hora de nuestra zona musical. En modo decembrino, el ensamble Iraca nos ha hecho llegar el siguiente tema. Una versión con sus arreglos de Farolitos en el Cielo, del maestro Felipe Sánchez, hecho para el ensamble Iraca. Farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo. Farolitos en el cielo, poco a poco van naciendo. Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Como nace el sentimiento por las calles de mi pueblo. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza en la noche buena. Ya se escucha la tambora repicando de alegría. Ya se escucha la tambora repicando de alegría. Y mecida por las olas va la luna en travesía. Y mecida por las olas va la luna en travesía. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre en la noche buena. Aea, van sonando los tambores. Aea, pregonando sus amores. Aea, corazones que se alegran. Aea, pues llegó la noche buena. Guarda pronto tu atarraya, pescador deja tus remos, guarda
que te espera con anhelo el abrazo de tu amada, que te espera con anhelo el abrazo de tu amada. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre, en la noche buena. Es la noche del ensueño, al abrigo de la llama. Es la noche del ensueño, al abrigo de la llama. Esa llama del consuelo que se lleva aquí en el alma. Esa llama del ensueño que se lleva aquí en el alma. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza y hombre, en la noche buena. Corazón que canta, corazón que sueña, lleno de esperanza, en la noche buena. Ay, farolita, ¿dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Ay, farolita, ¿dónde vas? Abrazarme con el mar. Ay, farolito, búscame el amor que se me fue. Aea, van sonando los tambores. Aea, pregonando sus amores. Aea, corazones que se alegran. Aea, llegó la noche buena. Aea, sonando los tambores. Aea, pregonando sus amores. Aea, corazones que se alegran. Aea, pues llegó la noche buena. Aea, van sonando los tambores. Aea, pregonando sus amores. Aea, corazones que se alegran. Aea, pues llegó la noche buena. Aea, sonando los tambores. Aea, pregonando sus amores. Aea, corazones que se alegran. Aea, pues llegó la noche buena. Aea. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos, UD? En ¿Cómo vamos, UD? Versión suplementaria, vamos a hacer rápida revisión de dos documentos. El primero de ellos es la resolución número 021 del 4 de diciembre del 2024, Consejo Superior de la Universidad Distrital Francisco José Caldas, en uso de sus facultades legales y estatutarias, en especial de las establecidas en la Ley 30 del 92 y en el Estatuto General de la Universidad del Acuerdo 03 de 1997, y dan una serie de consideraciones. El artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, la Ley 30 de 1992, los entes universitarios tendrán las características autónoma, administrativa y financiera que, conforme a lo establecido en el artículo 14 del Estatuto General, son funciones del Consejo Superior Universitario, etcétera, etcétera, determinan o resuelven en el siguiente articulado. Primero, objeto: definir las condiciones académicas favorables para que los estudiantes de pregrado de la institución puedan retomar, desarrollar y culminar las clases concernientes al periodo 2024-3, garantizando el menor impacto en la calidad académica, así como en la sostenibilidad financiera para el año 2025. En virtud de ella, le han dejado de pagar 9 días de trabajo a los profesores de hora cátedra que se hicieron presentes en las sedes, pero que no pudieron desarrollar su actividad, y la universidad decide castigarlos para castigar con ello la posible movilización estudiantil que se pueda dar más adelante. En el artículo segundo señalan que las semanas de clase quedan de la siguiente manera: garantizar el desarrollo del periodo académico 2024-3 bajo 7 semanas de clase, de la siguiente manera: 2 semanas a partir del 2 hasta el 14 de diciembre de 2024, que ya se dieron, en donde se llevará a cabo sesiones de repaso y refuerzo de contenidos. 4 semanas del 13 de enero al 8 de febrero de 2025,
En el transcurso de esta semana se avanzará en el desarrollo del periodo académico 2024-3 de manera tal que se garantice cubrir los contenidos pendientes, así como completar el proceso evaluativo del 70% de acuerdo con las dinámicas de cada facultad. Y el último bloque, una semana del 10 al 15 de febrero de 2025. En el transcurso de esta semana se generarán las evaluaciones finales. El artículo 3 señala que el desarrollo de clases en las semanas del 2 al 14 de diciembre de 2024 serán de carácter presencial, híbrido y mediadas por TICs, según el caso, de común acuerdo con los estudiantes y conforme a las particularidades que se presenten en cada uno de los espacios académicos, teórico-prácticos, etc. No habrá registro de asistencia durante estas 2 semanas y la cancelación de espacios se harán de la siguiente manera. Se excepciona la aplicación de los contenidos en el literal del artículo 7 del Acuerdo 04 de 2011 expedido por el Consejo Superior Universitario en lo relativo con la cancelación de espacios académicos. Para aquellos estudiantes que quieran realizar la cancelación de espacios académicos se habilitan las fechas comprendidas entre el 9 de diciembre del 2024 y el 25 de enero del 2025. En este orden, los estudiantes podrán realizar directamente la cancelación de espacios académicos en el sistema de gestión académica, el cual estará habilitado hasta el 25 de enero de 2025 para este trámite. Se excepciona únicamente para el periodo académico 2024-3 la aplicación del Acuerdo 09 del Consejo Académico en el artículo 11 y su parágrafo correspondiente. Artículo 6. Cancelación de periodo académico. Para aquellos estudiantes que quieran realizar la respectiva cancelación, se habilitan las fechas comprendidas del 9 de diciembre de 2024 al 25 de enero del 2025. La cancelación se realizará ante la coordinación respectiva. Renovación de matrícula. Se garantiza la no contabilización de renovación de matrícula del periodo 2024-3 a aquellos estudiantes que toman la decisión de cancelar en el periodo 2024-3. Y continuidad de grupos. Se excepciona la aplicación del artículo 1 de la resolución 024 por el cual el Consejo Académico de 2010, por el cual el Consejo Académico en lo relativo al número de mínimo de estudiantes del grupo con el fin de que habiliten los grupos de los espacios académicos que se encuentren desarrollando el periodo 2024-3, lo que permite la continuidad de grupos que no alcancen el número mínimo de estudiantes establecido. Artículo 9. Reingresos. Se efectúan el pago de PIN en lo relativo al reingreso estipulado en los instructivos emitidos en la página de admisiones. Artículo 10. Las situaciones académicas particulares de los estudiantes que no se enmarquen en lo establecido en la presente resolución serán de conocimiento y decisión del Consejo de Facultad. Artículo 11. Las garantías académicas aquí relacionadas se extienden a los beneficiarios a los programas de graduación oportuna. Y 12. La presente resolución rige a partir de la fecha. Eso en cuanto a las garantías. Eso quiere decir que se da por aceptado por parte de los estudiantes que haya avances en el Estatuto General, que haya avances en los informes de infraestructura y en el trabajo que se viene realizando y que haya avances en las políticas y aplicaciones del trabajo de género. En ese orden de ideas, bajo la lupa de lo establecido en la asamblea que hicieron los estudiantes antes de este Consejo Superior Universitario, en el cual aseguraban que se firmarían las garantías si se cumplían una serie de condiciones, se entiende o se da por entendido entonces que las condiciones efectivamente se están cumpliendo toda vez que se firmaron las garantías respectivas. Se hizo modificación del calendario académico y sobre la modificación del calendario académico la administración emitió la circular número 024, circular en la que señala los lineamientos para la vinculación de los docentes para la culminación del periodo 2024-3 en la vigencia 2024 y 2025. Lo ideal y lo que se hubiese esperado es que se hubiese hecho un solo contrato para todos los profesores de la universidad desde el 13 de enero hasta el 20 de diciembre del año 2025 y recoger allí los periodos académicos de culminación del 2024-3, el periodo académico 2025-1, los cursos vacacionales que de todas formas en el calendario académico quedaron contemplados, más apretados, pero quedaron contemplados para el 2025-2 y el periodo académico regular 2025-3. Así
se hubiese establecido un solo contrato, pero hacen la convocatoria o dan lineamientos para que se entreguen documentos o se den los elementos de vinculación para los docentes solamente para el periodo 2024-3 y su culminación en el año 2024 y 2025. Igual ocurre con los trabajadores que están por contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión. Igual se dan unas orientaciones, pero lo importante aquí es que se rompe una posibilidad que se tenía desde el punto de vista presupuestal para que se hubiese hecho un solo contrato durante toda la vigencia 2025 y no se hace. No se aprovecha el momento para que la administración dé muestras de buena voluntad frente a los docentes. Y hasta aquí, ¿Cómo vamos UD? Versión suplementaria, y nos despedimos de todos los docentes y quedamos a la espera de que los sindicatos logren hacer, mediante la movilización y la lucha, que le paguen a los docentes la semana que, a la luz de la resolución 044, la administración omitió para los profesores de hora cátedra, eliminando el carácter que en esa misma resolución colocó con el artículo 4, en donde señalaba que la universidad debía estar abierta y con presencia de los profesores y los estudiantes, y los profesores de hora cátedra hicieron presencia en las sedes. Que los estudiantes no hayan llegado por la caracterización de su movimiento es otro asunto que no compete al carácter laboral de los profesores. Ha debido pagárseles y solicitamos a la administración vehementemente que les paguen desde aquí, desde Univertopías. Y ahora sí, hasta aquí, ¿Cómo vamos UD? Versión suplementaria. Somos pueblo, somos alma, somos nido. Somos canto, somos danza, somos río. ¿Cómo vamos UD? Y finalmente, después del segmento ¿Cómo vamos UD? Versión suplementaria, que es tan derrotista, pues nos vamos al docente temporal. El homenaje desde la Universidad del Valle a todos nuestros docentes de vinculación especial en la Universidad Distrital. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. En las universidades públicas de la nación hay que decir las verdades con claridad y razón. Hay docente ocasional y de cátedra precarios con exceso laboral, pero de bajos salarios. Dicen que no es empleado, tampoco trabajador, al servicio del Estado con su grandiosa labor. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Se los vincula por meses y trabajan en exceso, se les paga pequeñeces en un injusto proceso. No van a tener pensión con tan poca sumatoria, mientras que a la educación están llenando de gloria. Luchemos por acabar esta historia de maldad, porque merecen gozar de grata estabilidad. El docente ocasional y de cátedra en cuestión la están pasando muy mal en toda nuestra nación. Vamos a garantizarles dignidad
ocasional que la está pasando mal. Y llegamos al fin de nuestra emisión el día de hoy. Un saludo muy especial a todos los que hacen realidad este programa, a los profesores que participan activamente con sus notas, a quienes nos escuchan allá al otro lado de las ondas electromagnéticas por los diferentes medios, a nuestro equipo técnico, Daniel González, Paula Rivera y Andrés Rodríguez, estudiantes de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Distrital, quienes con toda la energía hacen que este programa se pueda emitir cada 8 días, y a todos los luchadores populares que están en la construcción de la universidad y el país que todas y todos nos merecemos. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Univertopías, un programa para la reflexión, el análisis y el debate sobre la realidad universitaria en Colombia. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Escúchenos en la UD FM Estéreo los domingos a las 10:30 AM y por las redes sociales. América Latina se suba, con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco.